comentábamos hace algunos minutos a propósito de una referencia que veíamos en las redes sociales que ahora que lo dijo Carlos Pañi, ahora descubrimos que las pymes están contra las cuerdas, ¿no? Que las caídas son brutales. Pareciera que esa es la validación que se necesita de algo que se viene denunciando desde hace muchísimos días, de caídas significativas que no solo son de las pymes, porque entiendo que las grandes corporaciones económicas, por ejemplo la de la tradicional gaseosa, le dijeron: mirá, estamos haciendo promociones porque no tuvimos verano, no vendimos nada en el verano. Bueno, vamos a saludar al exdiputado nacional por Córdoba y actual vicepresidente de APYME, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la República Argentina, el cordobés Eduardo Fernández. Eduardo, un gusto. ¿Cómo le va? Guillermo Jeremías lo saluda. ¿Cómo anda usted? Bien, Guillermo. Un gusto escucharlo. Igualmente. Bueno, ¿a qué distancia de las cuerdas o de caerse del ring o de terminar con knockout, para seguir con la metáfora boxística, están las pequeñas y medianas empresas, Eduardo? Cada vez que sale una medición, Guillermo, y teniendo en cuenta que las mediciones se hacen generalmente sobre, en el caso del comercio, sobre comercios que están regularizados, y en el caso de la industria, también los promedios son en algunos casos históricos. Si hablamos de la industria, hace poco salía la estadística de la baja de producción de automóviles, para que tengamos en cuenta, entre enero, febrero, el bimestre, significó en los últimos 10 años una caída que es la más grande, 48,4%. Todo esto afecta a la actividad industrial y, por supuesto, al afectar también los ingresos de asalariados, sectores medios, profesionales y jubilados, está afectando el comercio con bajas entre el 25 y 27%, y en algunos casos aún mayores. Entonces esta situación coloca en general al proceso, a todos los que integramos el proceso productivo, grandes, como decía usted, grandes industrias, comercio, el pequeño y mediano comercio, pero con la particularidad de que la pequeña y mediana empresa depende esencialmente del mercado interno y depende también de su poca espalda. Como los sectores medios están deshaciéndose de sus ahorros, las pequeñas y medianas empresas han empezado a deshacerse de sus stocks, a hacer paradas técnicas, adelanto de vacaciones, como forma de morigerar y estirar en el tiempo esta situación. Bueno, una industria madre como es Acindar ha comenzado, primero que hay un parate de sus hornos durante un mes, pero abrió el periodo de retiros voluntarios, digamos. Las industrias básicas de la Argentina están afectadas. Usted, Eduardo, hablaba de una caída récord. ¿En qué periodo de tiempo es considerado? ¿Caída récord de ventas y de actividad como nunca antes se registró? ¿Considerando qué periodo de tiempo? El bimestre enero-febrero 24, sobre todo en las consultoras y en los que llevan series estadísticas, se permite hacer estas comparaciones, y veremos seguramente cuando aparezca el estimador medio industrial y económico, ya una comparación en serie oficial, pero todos los datos que van surgiendo del INDEC indican eso. También, sobre todo cuando uno ve que la capacidad instalada, la parte ociosa es cada vez mayor, como dice usted en Acindar. Eso, por ejemplo, influye tremendamente, ¿no? Ayer escuchaba a alguien que se relaciona con la subasta de, estructuras ligadas con la actividad empresarial, máquinas, a veces porque las reemplazan por nuevas. En este escenario, porque se deshacen de las máquinas que compraron al no tener actividad, y decía que ha aumentado significativamente esa instancia de salir a subastar la
propia tecnología que habían incorporado, pero con el problema agravante que nadie compra, ¿no? Las industrias, lamentablemente, pequeñas y medianas, en un sentido se están desmantelando, Eduardo. Así es, fíjese, tiene diversas vetas. Eso también nosotros hemos detectado. Tuvimos justamente ayer a la tarde una reunión nacional donde muchas de las empresas asociadas nos transmitían ya que empezaron lamentablemente a despedir personal y a deshacerse de esos activos que a veces se guardan como ahorro en muchas de las industrias donde se usan máquinas que a veces pasan de su tiempo tecnológico, tienen un valor de reventa sobre todo por su contenido en metal, pero al paralizarse toda la actividad, también pierde ese valor de reventa. Es decir, para la industria láctea todo el mundo sabe que los rezagos de acero inoxidable, de las pasteurizadoras, es un importante recupero, pero hoy también se encuentra limitado, ¿no? Mis compañeros de tarea, de mesa de trabajo, le trasladan inquietudes. Primero Mayra Flores, Eduardo. Sí, buenos días, Eduardo. Me quería consultar con esto que decía que algunas pymes empiezan ya a despedir personal. ¿La solución es empezar a ajustar, digamos, por abajo en el sentido de despedir personal? ¿Hay otra solución posible? No, mire, Jeremías sabe, yo por mi experiencia, pero no quiero hablar mucho a veces del pasado porque tampoco son buenas las experiencias, pero yo estoy desde el año 87 en el criminalismo empresario y sabemos que las pymes cuando empiezan lamentablemente a deshacerse de personal, una primera etapa es soportable, pero ya cuando se entra a desprender del personal esencial, el que tiene la inteligencia de la producción, de la venta o del servicio que presta la pequeña y mediana empresa, es el paso previo al cierre. Lamentablemente eso es lo que indica la experiencia. Ojalá lo revirtamos pero tenemos áreas, nosotros tenemos asociados a empresas vinculadas, por ejemplo, a la construcción. No solo que se paralizó la obra pública, sino que no se está cobrando lo anterior, y más aún por cuestiones de gestión, algunas financiadas por créditos internacionales, tampoco se están gestionando y ejecutando. Un caso, por ejemplo, son los contratos también que había para el gasoducto, la reversión norte, que no va a llegar a tiempo por desidia de los funcionarios del Estado. Es decir, la situación es grave, pero a veces se agrava por la ineptitud. Si usted me llega a preguntar quién es el funcionario que está en la Secretaría PYME, no lo sabemos nosotros. Mire, yo desde Alfonsín hasta ahora me he podido entrevistar, la dirección de APYME se podía entrevistar, lo hablábamos con otra entidad empresaria y hoy no sabemos, no tenemos interlocutor, ¿no? Sí, da la sensación de un desgobierno provocado, ¿no? Para que el agua corra. Eduardo, quería preguntarle, en este contexto, sorprende mucho que no alcen la voz los afectados, o que en todo caso muchos terminen apoyando, porque uno escucha, las grandes empresas están perdiendo, pero las estructuras empresariales están bancando este modelo. ¿Hay alguna razón que lo explica? La Unión Industrial Argentina, si hay actividad afectada, es la actividad industrial. Está en silencio. De hecho, Funes de Rioja fue uno de los que redactó el famoso DNU 70, tan reprochado. ¿Qué hay ahí, Eduardo? Mire, hay una demora. La UIA, por ejemplo, viene prometiendo una evaluación sectorial a sus socios porque empieza esta inquietud. Pero, a ver, la síntesis en frase textual de un dirigente empresario de ese sector dice: apoyamos el proceso, pero la realidad indica que hay que empezar a pasar de la motosierra y la licuadora a un programa económico. Hay que decirle al dirigente que la historia indica en nuestro país y en el mundo que la licuación o que
el proceso destructivo de la industria nacional es un modelo económico, y por lo tanto lo que van a tener que decidir los pequeños y medianos empresarios, los industriales, los comerciantes, es, a pesar de toda la desconfianza que ha creado políticas que no han tenido el éxito necesario o esperado por muchos sectores de nuestro país, que la elección ahora va a ser si concebimos, por ejemplo, una Argentina sin industria, sin pymes, y cómo sería para los sectores medios de la sociedad, esta sociedad, si es soportable, y entonces pedirle al gobierno que cuál es sobre todo a los funcionarios, cuál es el plan que tienen para morigerar esto. Por ejemplo, esto que hicimos que de nivel de actividad todavía no estaba impactando plenamente. A partir de este mes impacta plenamente el costo energético, por ejemplo, donde podemos saludar la preocupación del gobernador y que nos den cuotas con una tarjeta para pagarlo, pero el otro problema es el endeudamiento. Entonces la gran empresa lo hace porque y sectores monopólicos, porque si deja de vender Coca-Cola, el mismo capital que de Coca-Cola está en otro juego de capitales concentrados donde no está la pyme. Es decir, no todos pierden en esta situación. Así que se acercan horas de definiciones si queremos un país con industria, con trabajo, con pymes, sin evaluar y entrar a hacer consideraciones del pasado o de lo que votó la gente, sino que la decisión es esta ahora. Ya la decisión fue tomada, tenemos un gobierno, que en lo particular, usted sabe, yo no he señalado los riesgos que está, pero dada la situación que hay, es como una decisión colectiva de qué país queremos, ¿no? ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Le consulto, teniendo en cuenta todo lo que mencionaba recién, sobre todo aquí en Córdoba, con los aumentos desmesurados en la luz, de los comercios. ¿Desde APIME están tomando o intentan llevar a cabo una serie de acciones para ayudar a estos comercios que, más complicados están? ¿Se está trabajando en algún plan para combatir este problema? Mire, por supuesto que le vamos, hay reuniones de cámara a nivel provincial donde se eleva la preocupación del costo energético, en general el costo del logístico. Usted sabe que peajes, combustibles que también aumentan, la imposibilidad en el caso de la pyme de seguir trasladándolo a precio, porque la mayoría de las pymes, sobre todo las pymes de transformación, que hacen de producto agropecuario para la venta, el sector alimenticio u otros sectores, no tienen, pelean en mercados, eso es cierto, es decir, no tienen esa posibilidad ni la espalda. Y nosotros decimos, el financiamiento es importante, pero cuando haya una perspectiva, porque endeudar arriba de que te va mal, te endeudas para hipotecar y no ves cuál es la solución que se ofrece a los sectores, es difícil. Por eso lo que está en juego es si percibimos, si nuestros gobernantes piensan de que puede haber una Argentina sin industria, sin comercio minorista, sin prestadores de servicio y solo con mercados liberados en una altísima concentración, sea de las prestaciones más básicas como la salud, a la de la energía, a la del transporte, y esto me parece que es el punto límite a decidir qué es lo que queremos, porque las otras salidas que usted me pregunta son momentáneas, porque el problema es la concepción. Si el Estado no debe estar presente, primero hay que ser consecuente, ¿no? Porque ayer reunieron a
a los empresarios preocupados por el aumento de precios que según ellos y en su planilla Excel tendría que bajar, y le van a decir a las mismas grandes empresas donde le dijeron hagan lo que quieran, se derogaron, está en vigencia un DNU todavía que sacó toda posibilidad de seguimiento. Usted pregunta en el gobierno qué seguimiento de costo, incluso hasta esenciales como lo de los medicamentos, no existe porque lo borraron. Un Estado ausente es qué tipo de Estado necesitamos nosotros también para que no sean estos sectores que a veces se sientan en una mesa y determinan, ¿no?, el precio del hierro, de qué sé yo, del cemento o de los medicamentos. Bien, y esta actividad o esta situación, ¿en dónde decanta? Porque intento imaginar o pensar que no es un abstracto, en sentido que hay empleados que se quedan sin su fuente de trabajo o empresarios que cierran su pyme. ¿En dónde decanta esta actividad? ¿Tiene conocimiento usted? No, lamentablemente eso va a ir engrosando y cambiando el mapa socioeconómico de Argentina. No solo van a aumentar los sectores desposeídos, van a aumentar los sectores bajo la línea de pobreza, pero si a esto usted le agrega una no intervención o no apoyo a los sectores, por ejemplo, de investigación y desarrollo que podrían alentar algún proceso productivo innovador para agregar valor, es un combo peligroso. Por eso yo creo que la decisión, y cuando hablamos de pyme, es la decisión de tipo de país que querés, qué movilidad social querés mantener, y todas las otras políticas en las que el Estado aparece como esencial, por ejemplo la seguridad, si no es combinado con una situación de actuar en el sentido de defender la producción, el trabajo, las economías regionales, sociales, va a ser muy difícil, y sabemos que los gobiernos provinciales tienen limitada su capacidad porque las grandes políticas referidas a estos rubros se manejan nacionalmente, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Ojalá que el próximo contacto sea para dar cuenta de mejores condiciones. Muy amable. Gracias, Guillermo, un saludo a toda la audiencia. El vicepresidente de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa Nacional, el exdiputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, y la crítica situación que atraviesa la realidad del sector más vital de la economía, ¿no?, que es la pequeña y mediana empresa. A mí me sorprende muchísimo, pero muchísimo, la situación que discursivamente se está instalando. Uno ve que hay permanentes referencias, caídas de ventas, cierre de actividades, reducción de turnos de trabajo, y escucha a los representados de esas, a los representantes de esas actividades afectadas con un discurso de aceptación de que no era necesario este shock para sincerar la economía argentina. ¿Cuál es el sinceramiento? Que a todos nos vaya mal. Pero hay algo peor aún. Ve a los sometidos a esta situación con un silencio y una anuencia cómplice. Trabajadores que están cobrando de manera desdoblada, que no se quejan de esa situación y que no utilizan la herramienta que a su alcance tiene para reprocharla, como si tuvieran un temor algún sector de la sociedad, porque no conviene, porque no te dan me gusta, porque no te escuchan o porque te critican, de describir lo que está sucediendo en la realidad, del tremendo ramalazo que está sufriendo la mayoría de los argentinos, producto de este modelo que no es que es inocente, es la consecuencia de lo que se prometió que se iba a hacer, que algunos descreían que se iba a aplicar,
y el absoluto descontrol y desmanejo de un gobierno que primero libera todo y después sienta a los empresarios y dice, che, muchachos, el 2x1 no nos conviene porque nos impulsa la inflación. No es el 2x1 el que te impulsa la inflación, es el descalabro económico, y cuando vos no controlás nada, ya es difícil ponerle límite. Cuando controlás, te imaginás sin control. Sin control. Bueno, es parte de lo que nos está sucediendo. ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta y eso se transformará no en una anuencia silenciosa, sino en acción para cambiar el rumbo de las cosas? Es la pregunta para la que no tenemos respuesta. Así son las cosas.